vamos a empezar. Hoy grupo 14, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok. Si gusta y empezamos ya. Licenciada. Grupo 13 y 14, licenciada. Grupo 13 y 14. Sí. Ok, grupo 13. Por favor, me van diciendo su nombre y su número de carnet. ¿Cuántos integrantes son? 13. 6 integrantes, licenciada. 6, ok. ¿Y del grupo 14 cuántos integrantes son? 6, licenciada. Ok. Ya solo nos faltaría un grupo, ¿verdad? El 15. O aquí termina. No, licenciada, faltaríamos nosotros el grupo 15. Ok. Entonces empecemos grupo número 13, por favor. Buenas tardes. Grupo 13 y nosotros vamos a desarrollar el tema de efectos y problemas de la nacionalidad. Mi nombre es María José Bolaños y soy carnet 2021-08029. Gracias. Bueno, en esta presentación vamos a tocar los temas de introducción, naturalización, los procedimientos para obtener los distintos tipos de naturalización, la revocatoria y acreditación. Me están diciendo que no se me escucha bien. En un momento. Sí, se te escucha así como un poquito como lejos, no sé. No sé si, yo creo que es por tus audífonos. ¿Y ahí me escuchan mejor? ¿Sí? Ahí, excelente. Va. Entonces, bueno, voy a repetir. Nos tocan lo que son los efectos y problemas de la nacionalidad. Vamos a desarrollar una pequeña introducción, que es lo que me toca a mí, que es la naturalización, procedimientos para obtener los distintos tipos de naturalización, revocatoria, acreditación y eso. Entonces, vamos a dar un pequeño resumen de la presentación que tuvimos el día viernes, porque los compañeros del grupo 12 desarrollaron qué era la nacionalidad. Y entonces nosotros, puedo empezar diciendo que la nacionalidad es reconocida en Guatemala en la Constitución en los artículos del 144 al 146 y en la Ley de Nacionalidad en el decreto 1613. Esta ley es bastante curiosa o tiene ciertas anormalidades porque aunque es vigente, se basa en la Constitución de 1965. Entonces puede ser que hayan cosas que actualmente ya no se manejan así, pero siguen siendo vigentes y es mejor irse a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores para ver los procedimientos, a basarse simplemente en la ley porque hay cosas que son inconstitucionales o, por ejemplo, van artículos que en nuestra Constitución actual, la vigente, no existe. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo les voy a dar yo les voy a decir qué es la nacionalidad. La nacionalidad es ese vínculo jurídico-político entre el Estado y una persona, que lo determinan las leyes y en este caso también la Constitución, ¿verdad? No es simplemente un hecho, digamos, aislado de que uno nació aquí y ya, sino que implica derechos, deberes, patriotismo, intereses, sentimientos, todo este compendio de cosas que en nuestro caso nos hace ser guatemaltecos. Entonces, pues se puede pedir, gracias a esa nacionalidad, ciertas protecciones, se puede pedir de parte del Estado a nosotros ciertos derechos y deberes. Y la nacionalidad es esencial dentro del Estado porque es un vínculo que nos permite, como dije anteriormente, tener derechos, ¿verdad? Que en este caso serían, por ejemplo, los derechos humanos o los derechos básicos, que sería la educación, salud, protección diplomática y participación política. Y también lleva estos deberes ciudadanos que los podemos encontrar en la Constitución de la misma manera. Y
segundo punto, las formas de adquisición. Esto lo vimos el día viernes, que pueden ser por origen, ius soli o ius sanguinis, y por naturalización, que mis compañeros los van a ir desarrollando más adelante, pero para darles un contexto así súper chiquito, por origen puede ser línea sanguínea, o por ejemplo, ¿cómo se llama? Sí, línea sanguínea, y de haber nacido en el territorio guatemalteco, ya sea en las naves o barcos. Y naturalización es cuando por medio de, digamos que actos jurídicos, o sí, se lleva a tener esta nacionalidad, por ejemplo, un matrimonio. Y los principios fundamentales y garantías, el principal y el que se maneja a nivel mundial es que absolutamente a nadie se le puede negar una nacionalidad. Todo el mundo tiene derecho de tener una nacionalidad, independientemente de cómo la adquiera. Y por ende es un derecho irrenunciable y debe ser así. Y digamos que es irrenunciable, pero al mismo tiempo no, porque en el caso de Guatemala, cuando se miren todos estos procesos de cómo adquirir la naturalización de la nacionalidad, vamos a ver que en un proceso uno tiene que renunciar a la nacionalidad extranjera para obtener la nacionalidad guatemalteca. Y eso sería todo por mi parte. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Mi nombre es Paulo René Barrios Carrero. Mi número de carnet es 2021-07-517. Y yo les voy a hablar acerca de los efectos y problemas relativos a la nacionalidad. Muy bien, para entender este tema es importante que individualicemos cada concepto. Cuando nos referimos a efectos, son aquel conjunto de derechos, obligaciones y beneficios que surgen del vínculo jurídico que une a una persona con un Estado. Este también puede ser a nivel internacional. Bien, dentro de los efectos encontramos la ciudadanía. Dentro de la ciudadanía está que es un estatus legal y político que identifica a una persona como miembro de una comunidad o de un Estado. Esta adquiere derechos y obligaciones. Después tenemos los derechos políticos. Los derechos políticos, como bien lo decía el grupo anterior, son el conjunto de derechos que permite a los ciudadanos participar en la vida pública y política, ya sea mediante votos, mediante otras obligaciones, ¿verdad? También encontramos los deberes de obedecer las leyes. Esta es una obligación de carácter imperativo de toda ley, pues como bien lo sabemos, tenemos leyes constitucionales, reglamentarias, que norman la vida del individuo dentro de un Estado. También tenemos la protección diplomática. Esta es sumamente importante y se aplica, y es un principio del derecho internacional, pues un Estado puede intervenir dando protección a las personas jurídicas o individuales que han sufrido un perjuicio o gravamen afuera del territorio. Dentro de los problemas encontramos que surgen principalmente de un conflicto de leyes entre estados, ¿verdad? Encontramos los conflictos positivos y los conflictos negativos. Estos cabe recalcar que no están explícitamente en nuestra ley, sino que los encontramos en los reglamentos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o bien conocidos como ACNUR. También encontramos en la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas. Dentro de estos encontramos la doble nacionalidad, que entra dentro de un conflicto positivo, pues se refiere a una persona que posee la condición de ser reconocida como nacional por dos o más estados. Es decir, como bien dice la palabra, tiene dos nacionalidades, ¿verdad? Después encontramos los apátridas, que entra dentro de un conflicto negativo, pues es la condición de la persona en donde no es reconocida por ningún estado o por ningún grupo político. Esto significa que lo deja sin protección legal y también no posee los derechos que por ende da la ciudadanía. También encontramos los conflictos de leyes internacionales. Estos surgen cuando hay que determinar qué sistema legal es aplicable a las controversias. Y también aplican para las reglas de la adquisición y la pérdida de la nacionalidad. Muchas gracias.
Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Eddie Alexander Porras Cardona. Soy Carnet 2021-00335. Y voy a continuar desarrollando el tema que inició Majo, que es la nacionalidad, ya sea de origen o naturalización. Como bien había mencionado María José, la nacionalidad es el vínculo jurídico político mediante el cual una persona se une a un estado determinado. Aquí en Guatemala lo podemos adquirir de dos formas, ya sea por origen o naturalización. De origen es inmediatamente tras nacer, ya sea siguiendo la línea del ius soli, que sería nacer dentro del territorio nacional, ya sea en naves o aeronaves guatemaltecas, o el ius sanguinis, que es el vínculo sanguíneo que tiene con los padres. Tiene estas características de que es una nacionalidad irrenunciable e inmutable, y por otra parte también tenemos la naturalización, que esta diferencia de origen no se adquiere directamente después del nacimiento, sino que se tiene que realizar un proceso legal posterior al nacimiento. Y es un vínculo voluntario que se obtiene mediante la estancia por un periodo determinado de tiempo en Guatemala. A diferencia de la de origen, esta sí se puede perder. También tenemos que entender que los derechos que tiene una persona de origen también los puede tener la persona naturalizada. O sea, no los pierde, salvo ciertas excepciones constitucionales. Pasemos de diapositiva, por favor. Entonces, para obtener la nacionalidad por naturalización tenemos dos vías administrativas, siendo la primera la declaratoria, que la podemos encontrar fundamentada en el artículo 40 al 50 de la Ley de Nacionalidad. Aquí el interesado se tiene que abocar al órgano competente, que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos ciertos casos en donde, que son los principales, donde se puede obtener esta nacionalización, que sería una mujer extranjera casada con un guatemalteco, lo podemos encontrar en el artículo 10 de la Ley de Nacionalidad. Tenemos los hijos de guatemaltecos nacidos en el extranjero, que esto lo encontramos fundamentado en el artículo 144, ya sea que nacieron esto siguiendo la línea de la sangre, ¿verdad? Tienen padre o madre guatemalteca y lo podemos ver en ejemplos. Actualmente en la selección de Guatemala se busca naturalizar a ciertos jugadores que, si bien no nacieron en territorio nacional, sí tienen un vínculo con padre o madre guatemalteca. Entonces podemos ver ejemplos como el de Nathaniel Méndez Lang, el de Arquímedes Ordóñez o el de Olga Escobar, que no nacieron aquí, pero decidieron representar a la selección porque tienen un pariente guatemalteco. También tenemos el caso de los centroamericanos, de los nacionales de las repúblicas que formaron la Federación Centroamericana, es decir, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Entonces, esto lo encontramos fundamentado en el artículo 145 de la Constitución. Y hace no mucho tiempo hubo una idea loca de ciertos sectores de que querían a Nayib Bukele como presidente de Guatemala. Entonces, sonaba muy alocado, pero se fundamentaban en este artículo, el 145. Al ser de El Salvador, Nayib Bukele sí podría obtener la nacionalidad guatemalteca, pues siempre y cuando renuncie a la salvadoreña. Pero la idea alocada que tienen muchas personas pues se está esfumando porque ya está instaurando su dictadura en El Salvador. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces pasamos a la segunda vía administrativa por la cual se puede obtener la nacionalidad guatemalteca, que sería la naturalización concesiva, que la encontramos regulada en el artículo 32 al 39 de la Ley de Nacionalidad. A diferencia de la declarativa, que es que teníamos que abocarnos al Ministerio de Relaciones Exteriores, aquí el trámite se inicia en las gobernaciones departamentales y es potestativo del organismo ejecutivo. Es decir, que el presidente de la República es quien decide si otorga o no la nacionalidad mediante un acuerdo. Entonces tenemos ciertos requisitos que deben de cumplir las personas. Aquí no existe un vínculo sanguíneo o territorial como tal, sino que es por haber estado demasiado tiempo dentro del territorio de la República, que serían 5 años inmediatos o 10 años sumando periodos de tiempo. O tenemos unos casos especiales que son los apátridas, personas con mérito o reconocimiento científico como tal, o que hayan prestado un servicio a Guatemala, que solo necesitan 2 años. Y también se tienen que cumplir otros requisitos que son ciertos exámenes de idioma español, que tienen geografía, historia centroamericana, cierta noción general de la Constitución Política de la República, así como presentar información judicial y policíaca,
así como también ser honrados y tener medios de vida decorosos. Entonces, todo este procedimiento, el proceso para poder adquirir la nacionalidad por la vía administrativa, nos lo explicará la compañera Stephanie. Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Mi nombre es Stephanie Gómez y mi carnet es 2021-01-803. A continuación, hay que tomar en cuenta que existen dos tipos de naturalización, la concesiva y la declaratoria. Cada una tiene un procedimiento distinto, también se lleva en cabo hacia distintas autoridades competentes y tiene sus propios requisitos, pero ambas terminan garantizando que la persona interesada se termine integrando a la vida jurídica y social del país. A continuación les voy a explicar paso a paso de estos procesos. Dentro de la naturalización declaratoria, hay que tomar en cuenta que este proceso comienza con la presentación del memorial de solicitud. Este deberá incluir ciertos datos como lo son los nombres, los apellidos completos, estado civil, domicilio, profesión, oficio y también un lugar para notificaciones y siempre llevar el fundamento legal correspondiente. La ley exige que este sea presentado de forma escrita y también tiene que ser personal. No puede presentarse por otra persona, salvo en ciertos casos en donde se admite la representación, ya sea cuando se trata de la solicitud de recuperación o de nacionalidad de pleno derecho, en los cuales deberá presentarse siempre legalizado por un notario. Entonces, para este punto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el encargado de verificar la documentación, entonces, si la solicitud termina careciendo de algún requisito, este ministerio ordenará que se subsane antes de continuar. Si ya se encuentra completo el expediente, entonces se revisan los documentos y se practicarán las diligencias necesarias. Posteriormente a esto, se le dará audiencia a la Procuraduría General de la Nación por un plazo de 8 días, en el cual se espera que éste emita su opinión sobre la procedencia de la solicitud. Con esa opinión ya tomada en cuenta, entonces el ministerio resuelve conforme a derecho, reconociendo o denegando la nacionalidad. Ahora, en cuanto a los documentos que se exigen, estos deberán de variar según la situación del solicitante. Por ejemplo, para la mujer extranjera casada con un guatemalteco, deberán presentar primero la certificación de extranjería, la carta de nacionalidad del país, pasaporte, la certificación de matrimonio, la partida de nacimiento del esposo y, por supuesto, los antecedentes penales y policiales, ya sea en Guatemala y también en su país de origen, además de también las constancias de subsistencia. En el caso de los españoles, estamos hablando de que se deberá de presentar las certificaciones de extranjería, la carta de nacionalidad, los pasaportes, antecedentes penales y policíacos, y también en caso de que hubiera residido fuera de Guatemala, también deberá haber un certificado de antecedentes del último país de residencia. En el caso de los hijos con padre o madre guatemalteco, deberán de presentar la certificación de nacimiento, que esta deberá estar debidamente registrada en el consulado guatemalteco, también la partida de nacimiento legalizada y también deberá estar incluida la certificación de nacimiento del padre o madre guatemalteco y su pasaporte con el que ingresaron a Guatemala. En el caso de los guatemaltecos y beliceños, se exige la certificación de extranjería, la carta de nacionalidad, el pasaporte, los antecedentes penales y policíacos de Guatemala, no solo Guatemala, sino también de su país de origen, los comprobantes de subsistencia y, salvo en exoneración, el comprobante de la cuota anual de extranjería. Un aspecto clave en esto es que la naturalización declaratoria está pensada para casos especiales. Estos son casos de familiares directos, de guatemaltecos, ciudadanos de países con convenios de reciprocidad o en situaciones previstas en la legislación nacional. Finalmente, cuando la resolución ya sea favorable, entonces el extranjero pasa a adquirir la nacionalidad guatemalteca de forma oficial. Esto que lo dejará habilitado para que se pueda inscribir en el RENAP y pueda ejercer todos los derechos y obligaciones que le corresponden como todo ciudadano. En resumen, esta naturalización es un trámite muchísimo más directo y flexible que la declaración conclusiva, ya que esto se gestiona desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero siempre termina exigiendo cumplir con ciertos requisitos específicos que estos ya irían variando según el vínculo o condición del solicitante. Siguiente diapositiva, por favor. Para el trámite de la naturalización concesiva, estamos hablando de que está regulada en el artículo 146 de la Constitución y en el artículo 33 de la Ley de Nacionalidad. Este es un procedimiento que termina permitiendo que un extranjero pueda adquirir la nacionalidad guatemalteca, siempre cumpliendo con ciertos requisitos y siguiendo un trámite formal.
Esta solicitud se presenta ante las gobernaciones departamentales. Estas serán las responsables de recibirlas y abrir el expediente. Este expediente se tramitará en esta dependencia hasta que se encuentre completo. Entonces, después de esto, una vez ya listo el expediente, se remite al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya si la documentación no está completa, entonces el expediente se devolverá a la gobernación departamental para que el solicitante pueda subsanar los requisitos pendientes. Cuando todo ya se encuentre en orden, entonces se le concederá una audiencia a la Procuraduría General de la Nación, la cual emitirá su opinión antes de que se resuelva el caso. En cuanto a los requisitos indispensables, el solicitante deberá estar inscrito como extranjero domiciliario, lo que termina implicando que cuente con la visa de residencia permanente. Esta deberá estar emitida por la Dirección General de Migración y además debe haber tenido la calidad por lo menos durante 5 años continuos previos a la solicitud. Esto también sin ausentarse del país por más de 6 meses seguidos o en periodos que lleguen a un año. Entonces, también hay que tomar en cuenta que el solicitante tiene que ser mayor de edad y tiene que presentar este trámite de manera personal. Aquí, en este trámite, no se admite la representación. Ahora, el memorial de solicitud que deberá dirigirse al gobernador departamental del domicilio del solicitante deberá consignar, por supuesto, los datos personales como el nombre completo, la edad, la nacionalidad, el estado civil, la profesión, el oficio. También tiene que señalar un lugar para notificaciones y deberá fundamentarse principalmente la petición basada en el artículo 146 de la Constitución y el inciso correspondiente al artículo 33 de la Ley de Nacionalidad. Ahora, junto al memorial también se deben de adjuntar ciertos documentos como es, primero, la certificación de extranjero residente que está emitida por migración. Esto para que confirme que su inscripción sigue vigente. La certificación de extranjero domiciliado, la carta de nacionalidad. Esta tiene que estar emitida por la embajada o también por el consulado del país de origen, el pasaporte, siempre vigente, ¿verdad? La constancia de carencia de antecedentes penales y policíacos, el certificado de antecedentes penales y policíacos del país donde haya residido en los últimos 5 años. Esto también siempre tiene que estar debidamente legalizado. La certificación de movimiento migratorio, esto se hace con el fin de poder comprobar que no se haya ausentado por más de lo permitido en ley, ¿verdad? Y después tenemos la constancia que acredite que tiene un medio decoroso de subsistencia, 3 testigos que declaren a su favor y por último el comprobante de pago de la cuota anual de extranjería. Esto también siempre, salvo en casos de exoneración por reciprocidad internacional. Ahora, este expediente ya completo se eleva a la Secretaría General de la Presidencia de la República. Esto para que se someta a consideración del presidente, quien decide si se emite o no mediante un acuerdo que dispone conceder la nacionalidad guatemalteca por naturalización al peticionario. Además, la gobernación departamental tiene que realizar otras diligencias como lo sería someter al solicitante un examen de idioma español y de instrucción cívica. Esto con el fin de que se pueda comprobar que tiene los conocimientos clave para poder integrarse a la vida nacional. Ahora, ya aprobado, el último paso ya solo es que el solicitante preste juramento de fidelidad a la República de Guatemala. Esto lo realiza ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente ya se puede inscribir al RENAP como un ciudadano normal. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Gabriela Fuentes Alvarado, con número de carnet 2021-09-556. Por revocatoria de la naturalización guatemalteca se entiende que es la pérdida de esta nacionalidad y sus causas se encuentran descritas específicamente en el artículo 56 de la Ley de Nacionalidad. Una de ellas, según la ley, es que el natural participe en actividades que puedan atentar contra la seguridad interior y exterior de la República o contra el orden público, como lo podrían ser actos de sabotaje o de espionaje, y sin necesidad de que haya un proceso judicial de por medio. ¿Qué quiere decir? Que no hay necesidad de que haya una sentencia penal, sino que la sola participación dentro de estas actividades es motivo suficiente para que proceda la revocatoria. Al invocar una soberanía extranjera, se refiere a que si un naturalizado declara lealtad o reconoce la autoridad de otro país sobre Guatemala, perderá su nacionalidad. Por ejemplo, un guatemalteco natural que se uniere a algún grupo armado que pueda atentar contra la seguridad del Estado. Cuando sin una razón válida, el natural se negare a servir o defender al país, si continuamente actúa en contra de las obligaciones que implican ser un ciudadano guatemalteco. O cuando la persona tiene antecedentes graves,
salvo que ya hayan transcurrido 5 años desde la naturalización y siempre que en este lapso de tiempo se haya observado una buena conducta. También cuando hay un fraude en materia de nacionalidad, que esto se encuentra descrito en el artículo 65 de la Ley de Nacionalidad. Por ejemplo, un guatemalteco natural que se inscribiere como extranjero en cualquier registro dentro de la República o inscribiera a alguno de sus hijos siendo menores de edad de esta forma. O también algún guatemalteco que teniendo su domicilio dentro de la República compareciere como un extranjero en documento auténtico o en instrumento público. También hay otro inciso dentro de este artículo que sería el inciso número 6. Sin embargo, como comentó la compañera María José al inicio de la presentación, esta ley no se encuentra actualizada, por lo que está basándose en los artículos de la Constitución de 1965. Entonces, este inciso 6 nos refiere al artículo 7 de la Constitución y pues si tienen la oportunidad de checar, se pueden dar cuenta de que el artículo 7 de la Constitución es la notificación de la causa de detención, por lo tanto no coinciden estos dos artículos. Siguiente, por favor. La revocatoria en la naturalización por matrimonio procede en 2 casos. Cuando hay nulidad o insubsistencia del vínculo, estos siendo declarados judicialmente, como cuando el cónyuge natural actúe de mala fe. Un ejemplo muy usual es cuando 2 personas contraen matrimonio y una de estas, siendo el extranjero, obtiene la nacionalidad o la naturalización guatemalteca con el fin de que ésta obtenga ciertos beneficios migratorios, pero sin la intención de llevar una convivencia real entre estas 2 personas. Y el otro sería que al momento de presentar la solicitud de naturalización, hubiere una demanda de divorcio previo a esto. Siempre que la sentencia ya haya disuelto este vínculo matrimonial y que el cónyuge naturalizado haya sido el culpable. También cabe destacar que la nacionalidad perdida o revocada no se puede recuperar, salvo ciertos tratados o convenios vigentes, o lo que indica el artículo 55 de la Ley de Nacionalidad, el cual se refiere a la pérdida de la nacionalidad por ausencia del natural, la cual puede provocar que éste se le sea revocada, cuando éste acredite dicha ausencia con ciertas pruebas o sus causas justificables que dejen sin efecto la resolución que dio por perdida su nacionalidad. Siguiente, por favor. El procedimiento para la revocatoria evidentemente no sería iniciada por el nacional, sino que se encarga el Estado de ejecutarlo, según las causas que les mencioné anteriormente. Este proceso se encuentra descrito en los artículos 56 al 60 de la Ley de Nacionalidad y finaliza con una resolución dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, contra la cual caben los recursos legales. Gracias. Buenas tardes, yo soy Alison Michelle Reyes Juárez, con número de carnet 2021-09-347, y les hablaré acerca de la prueba de nacionalidad guatemalteca. La nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico y político que une a una persona con el Estado de Guatemala, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República. La Ley de Nacionalidad, decreto número 1613 del Congreso, establece las normas y requisitos para probar la nacionalidad, ya sea por nacimiento o por naturalización, así como los casos de recuperación, conservación o pérdida. Según el artículo 25 de esta ley, la nacionalidad puede acreditarse en juicio con un certificado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, emitido dentro de los 3 meses anteriores a su presentación. También se aceptan certificaciones de resoluciones compulsadas dentro del mismo plazo. Además, la nacionalidad puede probarse mediante certificados del Ministerio de Relaciones Exteriores expedidos en cualquier tiempo, partidas de nacimiento para los guatemaltecos nacidos en territorio nacional, acta de inscripción en el registro civil en caso de guatemaltecos naturalizados, pasaporte anterior o cédula de vecindad para trámites de pasaporte cuando el titular haya nacido fuera de Guatemala y cédula de vecindad o DPI para la inscripción en el registro electoral. Y algunos de los requisitos que los certificados de nacionalidad deben llevar
es que debe expedirse en papel sellado oficial, tiene que incluir los nombres y apellidos, fotografía, impresión digital y fundamento legal, indicar la resolución o acuerdo en que se basen y estar firmados por el ministro, el viceministro o cualquier autoridad delegada y llevar el sello oficial. Tenemos casos especiales regulados por esta ley, como por ejemplo el artículo 28, que regula que los certificados se expiden sin trámite adicional si ya existe un expediente vigente en que se reconoció la nacionalidad. Está el artículo 29, que regula que las partidas de nacimiento prueban la nacionalidad de los nacidos en territorio guatemalteco, salvo las excepciones derivadas de la Constitución o tratados internacionales. Y el artículo 31, que regula que para que las sentencias judiciales sobre filiación de personas nacidas en el extranjero tengan efectos en materia de nacionalidad, es indispensable que haya intervenido el Ministerio Público y que la sentencia no solo se base en la declaración del demandado. En caso de sentencias extranjeras, el Ministerio de Relaciones Exteriores decide si les otorga o no la validez. Las formas de acreditar la nacionalidad según su origen. Tenemos por nacimiento y por naturalización. Por nacimiento se necesita la certificación de la partida de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas, y por naturalización se necesita la certificación de resolución de reconocimiento como guatemalteco naturalizado, la certificación de inscripción en el registro civil, la constancia de residencia o certificado de extranjero domiciliado emitido por el Registro Nacional de las Personas y el pasaporte extranjero o carta de nacionalidad validada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y por último, tenemos la acreditación en distintos ámbitos. Tenemos en juicio, que son los procesos judiciales. Solo son válidos los documentos oficiales con valor probatorio, como por ejemplo las partidas, las cartas de naturalización, las resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y fuera de juicio, que son los trámites administrativos o trámites en el extranjero, que se pueden acreditar con documento personal de identificación, pasaporte guatemalteco o certificaciones del RENAP o constancias emitidas por consulados. Muchas gracias por su atención. Ahora los dejo con mis compañeros para que expliquen la dinámica que tenemos preparada. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha jugado Adivina la palabra o Acomoda la palabra. Pues eso vamos a jugar ahí. A continuación, mi compañero Alex compartió el link por acá y por el grupo. Son 8 preguntas, por lo cual son 8 respuestas, ¿verdad? Entonces, el primero que vaya terminando nos levanta la mano y si fuera tan amable de mostrar la pantalla donde nos muestra que ya ha terminado, ¿verdad?
Como que está muy difícil. No, No, está fácil, licenciada. Está muy fácil. Ya vimos el tema, ya dieron el tema el viernes y hoy ya lo saben, lo dominan. Si Los quieren primeros ayuda, que nos levantan la dicen. manita y enseñan el teléfono. Los tres primeros. Me imagino que no se pueden decidir con tantos participantes, ¿verdad? Sí, pues. Hicimos una media y se tardan aproximadamente 5 minutos en terminar. Listo, ya lo finalicé. ¿Puedes mostrar tu pantalla? Disculpa, solo para ti. Ok. También terminé. Bueno, es Daniel, Millicent y Bresner. Bueno, muchas gracias por participar, les agradecemos y eso fue toda nuestra exposición. Gracias, chicos. Siguiente presentación, grupo número 14, por favor. La misma dinámica, ¿sí? Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Les vamos a hablar sobre los efectos de la nacionalidad. Somos el grupo 14. Les estaremos abordando los temas de los derechos y libertades, la pérdida de la nacionalidad guatemalteca, la nacionalidad referida a las personas colectivas y cosas. Y para abordar el tema les daré una introducción, una pequeña introducción de la nacionalidad, y es que constituye una de las instituciones jurídicas fundamentales del derecho internacional, tanto público como privado. Y en Guatemala, su desarrollo normativo ha estado ligado a los procesos constitucionales desde la Carta Magna de 1879 hasta la Constitución vigente de 1985. La nacionalidad hay que entender que es un vínculo jurídico y político entre la persona y el Estado. Y este vínculo ayuda o es una base al ejercicio de los derechos y los deberes. Ahora, para seguir ya con nuestro tema, abordaremos el primer punto, que es conceptos y marco normativo general. Solo Dara, ¿cuál es tu número de carnet, por favor? Disculpe, Dara Elizabeth, 2021-02-806. Gracias. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Mi nombre es Brinda Manjari Shau Fonseca. Número de carnet 2021-09759. Bueno, desde que existen las sociedades humanas, desde que hemos nacemos con la necesidad de querer saber quiénes somos, y parte de quiénes somos es la comunidad a la que pertenecemos. La nacionalidad es justamente eso, un vínculo jurídico y político que nos identifica como parte de un Estado y nos otorga derechos, pero también deberes. Podríamos decir que es como nuestra carta de presentación frente al mundo, porque sin la nacionalidad no sería posible participar plenamente en sociedad.
Como concepto, en el ámbito jurídico, la nacionalidad ha sido definida de varias maneras. Podríamos hablar que se consideraba como un elemento esencial de la personalidad internacional. También un vínculo recíproco entre el Estado y la persona que protege principalmente al ciudadano, pero también le da responsabilidades al mismo. Y en resumidas cuentas es un nexo jurídico individual que tiene una persona con un Estado. Esta nacionalidad de cualquier Estado nos da un estatus jurídico que nos integra a una comunidad política y nos asegura un lugar dentro de una nación. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ahora les quiero hablar un poco de la importancia de diferenciar entre nacionalidad y ciudadanía. Es importante no confundir estos dos conceptos, ya que la nacionalidad es un vínculo jurídico y político que nos hace parte de un Estado. Y la ciudadanía es un ejercicio de derechos que nos da el Estado para, como por ejemplo, votar, ser electo y participar en la vida democrática y política. En Guatemala, la Constitución regula estos conceptos en sus artículos del 142 al 144. Siguiente. Ahora les voy a compartir las formas que hay de adquirir la nacionalidad. La nacionalidad se puede obtener de varias maneras. Una de ellas es el ius soli, que es por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, si tú naces en Costa Rica, se te puede dar la nacionalidad costarricense por el lugar en el que naciste. Ahora, ius sanguinis, que es por filiación, es decir, por la relación jurídica que tiene uno de los dos padres con un Estado. Por ejemplo, usemos el mismo ejemplo del que estábamos hablando. Si naces en Costa Rica, pero tienes un papá que es guatemalteco, por el ius sanguinis puedes adquirir la nacionalidad guatemalteca. También existe la naturalización. Esta se da cuando un extranjero cumple con los requisitos legales para considerarse guatemalteco, en este caso, pues naturalizado. Y hoy en día es muy común tener doble nacionalidad, pues gracias a la globalización y la movilidad humana, esto nos permite vincularnos jurídicamente con más de un Estado al mismo tiempo. Obviamente depende de la regulación de cada Estado, si permite o no tener más nacionalidades, pero es algo que es muy común que pase en nuestros tiempos. Ahora les voy a compartir un poco de las importancias prácticas que tiene el tener nacionalidad, que es parte de los efectos y su naturaleza jurídica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, importancia práctica. ¿Para qué realmente es importante tener una nacionalidad? Bueno, pues la nacionalidad es importante tenerla porque nos vincula con la sociedad, porque sin ella es casi imposible trabajar, viajar, comprar bienes, abrir una cuenta de banco o incluso acceder a ciertos servicios. Esto lo decimos porque la nacionalidad no solo es una construcción jurídica, sino un requisito práctico para vivir en una sociedad tan globalizada como lo es hoy en día en el siglo XXI. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos de los efectos de la nacionalidad. Como todo en la vida, hay efectos positivos y negativos. Entre los efectos positivos podríamos hablar del acceso a derechos fundamentales. Por ejemplo, en Guatemala, un derecho fundamental que está regulado en la Constitución de la República de Guatemala es la libertad de emisión de pensamiento. Esto es un derecho que en países árabes, por ejemplo, no se es reconocido, pero por ser guatemaltecos, a nosotros sí nos es reconocido este derecho fundamental. También la protección del Estado y la posibilidad de participar en la vida política.
En cambio, como efecto negativo, podríamos hablar de las restricciones que nosotros como extranjeros tenemos al estar en otros territorios. Esto podríamos verlo con el mismo ejemplo que les compartí. Si nosotros vamos a un país árabe, no vamos a poder emitir lo que pensamos o practicar ciertos derechos. Incluso yo como mujer no podría estar en la calle sin un hijab si yo fuera nacionalizada de los Emiratos Árabes, porque esas son restricciones que el mismo Estado por su soberanía ejerce. También nosotros no podríamos ejercer cargos públicos siendo extranjeros en otro territorio o participar directamente en la vida política. Y esto, como les comentaba, es por el principio de soberanía que tiene cada Estado para proteger sus intereses y se reserva algunas funciones que solo las puede ejercer sus nacionales. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría compartirles un poco de la naturaleza jurídica de la nacionalidad. Esta la podemos dividir en tres. Algunas corrientes dicen que es directamente del derecho público, porque es el Estado quien se encarga de regular cómo se adquiere y cómo se pierde. Pero otra corriente también dice que se puede vincular con el derecho privado porque se le ve como una conexión para resolver conflictos de leyes de distintos países. Y una tercera, que es la teoría ecléctica. Esta, por su concepto y la definición de ecléctico, busca un equilibrio que reconoce que tiene aspectos ya sea de derecho público o de derecho privado. Esto muestra que la nacionalidad no es solamente algo simple, sino podríamos verlo como un tema complejo que se estudia desde distintas perspectivas del derecho. Y en conclusión, la nacionalidad es mucho más allá que un simple requisito legal. Es identidad, es pertenencia, es reconocimiento jurídico y nos conecta como comunidad a un territorio, asegurándonos derechos que hoy son indispensables. En un mundo tan globalizado donde la movilidad humana y la doble nacionalidad es cada vez tan común, entender la nacionalidad como concepto doctrinario y como derecho es clave para construir una ciudadanía pues consciente, responsable y activa. En otras palabras, la nacionalidad no solo dice de dónde venimos, sino también cómo participamos en el mundo de hoy, dándonos derechos y obligaciones. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Gregoria Gutiérrez Varías. Buenas tardes, licenciada, y buenas tardes, compañeros, perdón. Mi nombre es Evelyn Gregoria Gutiérrez Varías. Mi número de carnet es 2020-02-884. Mi punto es la pérdida de la nacionalidad guatemalteca. Como bien lo comentaba mi compañera, la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado. En Guatemala, su regulación está en los artículos del 8 al 13 de la Ley de Nacionalidad y también está a cargo el Ministerio de Relaciones Exteriores. La pérdida de la nacionalidad afecta la identidad, pero puede generar apátrida y es relevante en el derecho internacional privado. Como siguiente punto, veremos la diferencia entre guatemaltecos de origen y guatemaltecos naturalizados. La nacionalidad de los guatemaltecos de origen, su nacionalidad es irrenunciable e imprescriptible. Esto quiere decir que ser guatemalteco de origen es un derecho que no se puede renunciar ni se pierde con el tiempo. Solo se admite una renuncia forzada si la ley extranjera lo exige para naturalizarse en otro país, pero en tal caso puede recuperarla con domicilio en Guatemala, a menos que quiera voluntariamente
conservar solo la extranjera. En el artículo 104 de la Constitución dice, nacionalidad y origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. Ningún guatemalteco de origen puede privarse de su nacionalidad. Y también tenemos la nacionalidad de los guatemaltecos por naturalización. Pueden perder la nacionalidad por ausencia del país por más de 4 años. Pueden ser revocados si cometen actos contra la seguridad del Estado. Y si pierden o son revocados, no pueden recuperar ni volver a naturalizarse, salvo con previstos en tratados o que se justifique bien la ausencia. Igualmente en el artículo de la Constitución, el artículo 146 nos dice, la naturalización son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo la limitación que establece la Constitución. Y luego tenemos los supuestos de pérdida. En los supuestos de pérdida de la nacionalidad son 2. El guatemalteco de origen. Un supuesto es la pérdida de su nacionalidad si lo adquiere voluntariamente, siempre y cuando no se convierta en apátrida. La apátrida es la situación en la que una persona no es reconocida como nacional por ningún estado. Eso es algo que Guatemala no quiere que pase, por lo tanto permite la doble nacionalidad. Pero de igual manera, una persona puede perder su nacionalidad si así lo desea. Ejemplo, una mujer se casa con un español y adopta la nacionalidad española, pero ella quiere conservar solo la nacionalidad española, no se pierde, ni por tiempo, ni por vivir en otro país, ni por adquirir otra nacionalidad, solo por legalidad. Y no es que la pierda, sino que eso se presume la intención de permanecer. Eso quiere decir que si tiene doble nacionalidad, se toma nacionalizado donde tenga su residencia. Y residencia es el lugar donde una persona habitualmente vive, o el domicilio legal. De igual manera, es el lugar donde se tiene intención de permanecer y donde se fijen sus efectos legales. Pero en efecto, la doble nacionalidad es que ningún guatemalteco de origen puede perder su nacionalidad, incluso con doble o triple nacionalidad, siempre la tendrá. En los artículos 3 y 5 de la Ley de Nacionalidad lo menciona. Y luego tenemos la pérdida de la nacionalidad. La nacionalidad por naturalización se pierde tras una ausencia injustificada por más de 4 años. La sanción es la pérdida automática mediante resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el artículo 53, en el artículo 53 nos dice, transcurrido 4 años de que el guatemalteco naturalizado se hubiere ausentado de la República, procede a declarar la pérdida de la nacionalidad, salvo en los siguientes casos, por matrimonio, por residencia en Centroamérica o por fuerzas mayores. Y finalmente, por último, no se debe olvidar que la nacionalidad une jurídicamente a una persona con un estado, otorgándole derechos y deberes. En Guatemala sí es cierto que se admite la doble nacionalidad, pero dentro del país siempre prevalecerá la soberanía guatemalteca. Le doy la palabra a mi compañera y muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis y que todos puedan verificar que sus micrófonos estén apagados para no interrumpir con
la presentación, así que verifiquen todos que estén apagados sus micrófonos. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con la nacionalidad de las personas colectivas. Voy a hablar un poco de las teorías y las bases doctrinales. Y es que la nacionalidad no se limita solo a personas físicas, sino que también se puede extender a personas colectivas, como lo son particularmente las sociedades mercantiles, civiles, las asociaciones y las fundaciones. Este tema constituye un punto central en el derecho internacional privado y en el derecho de las empresas, ya que la determinación de la nacionalidad de una persona jurídica define la competencia de los tribunales, la posibilidad de acceder a la protección diplomática en el extranjero, la aplicación de la lex societatis y condiciona efectos fiscales, comerciales y regulatorios. La nacionalidad de una persona colectiva para fijar un vínculo estatal que determine la ley aplicable, la jurisdicción competente y los mecanismos de protección disponibles. También hay un punto muy importante y un aspecto esencial que garantiza la seguridad jurídica en las transacciones internacionales. Para seguir con el tema, quiero abordar la personalidad jurídica de las personas colectivas. La persona colectiva es un ente distinto de sus miembros, está dotado de personalidad jurídica, su existencia depende del reconocimiento estatal y este reconocimiento puede ser expreso o tácito. Hay dos tipos de personalidad jurídica que lo ven en la pantalla, que es con fines de lucro y sin fines de lucro. Con fines de lucro buscan utilidades económicas como las sociedades civiles, que son constituidas por personas que no son comerciantes y que no realizan actos de comercio, pero que sí realizan actos lucrativos, y las sociedades mercantiles que están reguladas en el Código de Comercio, que son las sociedades anónimas y las sociedades en comandita simple, etc. Y el segundo son sin fines de lucro. Se trata de agrupaciones de personas o bienes afectados a un fin común no lucrativo. Un momentito, Dara. Edgar Haroldo, ¿podrías apagar tu micrófono? Edgar Haroldo. ¿Podrías apagar tu micrófono, por favor? Listo. Continuemos. Muchas gracias, licenciada. Bueno, como les comentaba, sin fines de lucro son las asociaciones y las fundaciones que buscan un beneficio colectivo. Las personalidades jurídicas tienen que tener sus atributos, y los atributos de las personas colectivas en la personalidad jurídica son tres. Siguiente, Eddie, por favor. Bueno, son tres: nacionalidad, identidad y patrimonio. La nacionalidad determina por el lugar de la Constitución o por otros criterios doctrinales. La identidad se establece mediante el nombre, la razón social, el domicilio, la capacidad de la persona colectiva, y el patrimonio es considerado uno de los atributos más esenciales porque de eso depende la existencia de la persona colectiva. Y ahora ya entramos a abarcar las teorías clásicas sobre la nacionalidad de las personas colectivas. Siguiente diapositiva, muchas gracias. En la doctrina clásica hablamos de Savinci. Sostuvo que las sociedades son una ficción jurídica creadas por el ordenamiento para organizar intereses colectivos según este sea su enfoque. Las personas jurídicas no tienen existencia real fuera de la norma y que su nacionalidad debe vincularse al ordenamiento del que las constituye. Por su parte, Brins planteó que la teoría es el patrimonio de afectación, que en la persona jurídica se explica como un patrimonio autónomo vinculado a un fin sin necesidad de un sujeto individual. En este caso, la nacionalidad depende del lugar donde esté su patrimonio y esté gestionado y afectado. Hay cuatro tipos de teorías que ven aquí en la presentación, y la primera teoría es la teoría de la incorporación. Define la nacionalidad por el estado en el que se encuentra la sociedad, donde fue constituida o donde fue inscrita. Aporta seguridad y previsibilidad, aunque corre el riesgo de favorecer a la creación de sociedades fantasmas. Pero les doy un ejemplo de lo que es la teoría de la incorporación. Supongamos que nosotros todos hacemos una sociedad, constituimos una sociedad como guatemaltecos, pero la constituimos en México. Entonces, según la teoría de la incorporación, la nacionalidad de nuestra sociedad es mexicana y no guatemalteca.
Segundo es la teoría de la sede real. Establece la nacionalidad en función del lugar donde se toman las decisiones efectivas y donde se ubica la administración principal. Es decir, si nuestra sociedad es mexicana, pero tomamos decisiones efectivas en Guatemala, nuestra sociedad tendría la nacionalidad guatemalteca, porque las decisiones se están tomando en Guatemala y la administración principal está en Guatemala. El tercer punto es criterio de control. Atiende la nacionalidad de los accionistas mayoritarios o controlantes. Es frecuente en sectores estratégicos, en la inversión extranjera y en la defensa nacional. En este punto quiere decir como ejemplo que si nosotros como accionistas mayoritarios somos guatemaltecos, aunque nuestra sociedad esté en México, su nacionalidad va a ser guatemalteca porque nosotros somos los accionistas mayoritarios. Y el último es el modelo mixto, que abarca distintos tipos de teorías, combina criterios formales y materiales. Muchos ordenamientos aceptan la incorporación como regla, pero introducen controles de la sede real y para evitar fraudes, etc. Para terminar mi tema, quiero hablarles sobre una jurisprudencia internacional que alcanzó una gran relevancia en la Corte Internacional de Justicia y fue el caso de Barcelona Traction Light and Power Company, en el cual se discutió la nacionalidad de una sociedad constituida en Canadá, pero cuyos accionistas eran principalmente belgas. La Corte Internacional de Justicia concluyó que la nacionalidad de la sociedad correspondía al estado donde se encontraba, es decir, Canadá, lo cual impidió a Bélgica ejercer protección diplomática a favor de sus nacionales accionistas. Este caso fijó un precedente sobre la nacionalidad de las personas colectivas y la delimitación de la protección diplomática. Para concluir mi tema, la nacionalidad de las personas colectivas es un tema complejo que combina elementos teóricos, normativos y prácticos, desde la ficción jurídica, como lo dijo Savinci, hasta los criterios modernos de control y de la sede real. La doctrina ha buscado garantizar que la nacionalidad refleje tanto la formalidad legal como la realidad económica. Muchas gracias, los dejo con mi compañero Raúl. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buena tarde, licenciada. Mi nombre es Raúl Armando Roda Ramírez, carnet 91-17-096. Yo le voy a hablar acerca de los criterios prácticos y derecho comparado sobre las personas colectivas. Debemos iniciar por definir qué es una persona colectiva. Recordemos que una persona colectiva es una entidad conformada por un grupo de individuos o un conjunto de bienes que a través de un acto de reconocimiento estatal adquiere la denominada personalidad jurídica, lo que le permite a esta tener derechos y contraer obligaciones. Además, debe poseer un patrimonio como si fuera un individuo. En conclusión, podríamos decir que es un ente social con capacidad para operar en el mundo jurídico. Siguiente diapositiva, por favor. Características esenciales de la persona colectiva. La persona colectiva está conformada por diversas características, pero dentro de estas podemos resaltar 4 características, las que son persona jurídica, unidad jurídica, patrimonio propio y órganos de representación. Cuando hablamos de personalidad jurídica, la persona colectiva es una creación legal que goza de personalidad jurídica, por lo que posee la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones y actúa de forma independiente de las personas físicas que las conforman, pudiendo celebrar contratos, demandar y ser demandada en su propio nombre. Cuando hablamos de unidad jurídica, se refiere a que la persona colectiva es un sujeto de derecho distinto a la persona y se constituyen para alcanzar un fin común. El patrimonio propio es vital para su funcionamiento, ya que le permite financiar sus actividades y cumplir con las obligaciones que le son impuestas.
Como cuarta característica tenemos los organismos de representación, que son los mecanismos mediante los cuales una persona jurídica actúa y manifiesta su voluntad. Estos órganos pueden ser un administrador único, un consejo de administración o una junta de socios o accionistas. Siguiente diapositiva, por favor. Criterios prácticos sobre las personas colectivas. De forma general, se define como un criterio práctico el conjunto de principios y prácticas que guían la conducta de los estados y que por su aplicación en el tiempo se han convertido en normas consuetudinarias. Los criterios son un reflejo de la realidad internacional y sirven para interpretar y aplicar las normas jurídicas en la relación de los estados. Pero, ¿qué implica un criterio práctico en el derecho internacional privado? Los criterios implican principios y normas, realidad internacional, lo consuetudinario y fundamento de las normas. Hace referencia a principios y normas, puesto que son pautas generales que indican cómo deben de comportarse los estados en sus interacciones. Cuando se habla de la realidad internacional, surge de la práctica de los estados. Esta práctica se manifiesta en el modo en que los estados se comportan en sus relaciones internacionales. En lo consuetudinario se basa en la repetición constante de conductas por parte de los estados, cuando la práctica se realiza con la convicción de que es jurídicamente obligatoria. Se genera una norma consuetudinaria. El fundamento de las normas. Este sirve como base para el desarrollo de tratados y fuente de derecho. Siguiente diapositiva, por favor. La Lex Societatis o ley de su constitución. En Guatemala, uno de los principales criterios para reconocer a una persona colectiva extranjera es la ley de su constitución. Esto implica verificar que la entidad tenga personalidad jurídica según las leyes de su país de origen y cumpla con los requisitos mínimos como patrimonio y domicilio. Esto quiere decir que la Lex Societatis es el criterio central en Guatemala para el reconocimiento de las personas jurídicas extranjeras. Este principio coincide con lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad Jurídica de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado, del cual Guatemala se encuentra suscrito. Siguiente diapositiva, por favor. Derecho comparado. El derecho comparado permite identificar similitudes y diferencias y tendencias en cómo los distintos países reconocen y regulan a las personas jurídicas constituidas en el extranjero. Se basa en el estudio de los sistemas jurídicos extranjeros, lo que permite analizar sus semejanzas y diferencias con el ordenamiento legal guatemalteco. Este análisis tiene como objeto enriquecer y mejorar la legislación y la práctica jurídica del país, aplicando leyes y jurisprudencia extranjeras para fortalecer el ordenamiento jurídico guatemalteco. Siguiente diapositiva, por favor. Derecho comparado en Guatemala y Francia. El criterio principal de Guatemala sigue principalmente el criterio de la ley de constitución o Lex Societatis, como lo expliqué con anterioridad. Reconoce la persona colectiva conforme al país donde se constituyó.
mientras que Francia ha defendido la teoría de la sede real, que reconoce a la persona colectiva conforme al país donde se encuentra la administración y su actividad. El enfoque práctico en Guatemala es formalista, puesto que si cumple con los requisitos legales del país de origen se reconoce en Guatemala, mientras que en Francia es un reconocimiento sustancialista, puesto que analiza dónde ejerce sus operaciones la entidad más allá de su constitución formal. Conforme al reconocimiento de personas colectivas extranjeras, en Guatemala es basado en validez conforme a la ley extranjera. En Francia puede negarse si la sede real está en Francia, pero la entidad se constituyó en otro país para eludir el derecho francés. Conforme al orden público en Guatemala, solo se aplica como un límite excepcional, mientras que en Francia tiene un papel más activo para evitar fraudes legales o la elusión normativa. Un ejemplo práctico de derecho comparado y de sus criterios es el caso de Guatemala y Francia. Es el caso de una sociedad constituida en Panamá que desea operar en Guatemala. Únicamente debe acreditar su existencia legal conforme a la legislación panameña. Y en caso de realizar actividades comerciales permanentes en el país, cumplir con los requisitos de inscripción establecidos por el ordenamiento jurídico guatemalteco. Háblese de registro mercantil. Puesto que Guatemala sigue el criterio de la ley de constitución o lex societatis, por lo tanto, la sociedad panameña será reconocida como persona jurídica extranjera siempre que esté legalmente constituida conforme a la ley panameña. Acredite su personalidad jurídica con los documentos correspondientes. Cumpla con los requisitos administrativos de nuestro país, como inscribirse en el registro mercantil si desea realizar actividades comerciales permanentes en Guatemala. En este caso, Guatemala respeta la personalidad jurídica otorgada en Panamá sin importar dónde se realicen las operaciones reales de la empresa. En conclusión, en nuestro país reconoce plenamente la personalidad jurídica panameña. No se cuestiona la ley de origen, salvo que se afecte el orden público guatemalteco. En el caso de Francia, si esa misma sociedad realiza sus operaciones reales y tiene su administración efectiva en Francia, las autoridades francesas podrían no aplicar la ley panameña como rectora de la entidad, al considerar que la sede real de la sociedad se encuentra en territorio francés. En tal caso se aplicará el derecho francés. Francia, en su tradición jurídica, ha aplicado históricamente la teoría de la sede real. Y si bien la sociedad fue constituida en Panamá, las autoridades francesas pueden investigar dónde se encuentra realmente la administración central de la empresa, dónde se toman las decisiones directivas, dónde se desarrollan las operaciones principales. Si se determina que la sede real está en Francia, las autoridades pueden negar el reconocimiento del derecho panameño como ley aplicable, aplicar el derecho francés como ley rectora de la personalidad jurídica, estructura y responsabilidad de empresa. En algunos casos puede incluir negar la personalidad jurídica extranjera considerándola una simulación o evasión legal. Esto es con fines de evadir impuestos o regulaciones estrictas. En conclusión, en Francia se privilegia la realidad económica y administrativa sobre la forma legal, y la sociedad podría ser tratada
como una entidad francesa. Muchas gracias por su atención. A continuación dejo a mi compañera. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre completo es Mónica Janet Peña Gutiérrez, carnet 2021-00-743. Antes de dar inicio con la exposición, quisiera que rápidamente leyéramos el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente las primeras 2 líneas que dicen así: son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas. ¿Qué quiere decir esto? La nacionalidad no solo se predica para las personas físicas o colectivas, sino que también para ciertos bienes que tienen relevancia en el comercio internacional. En este caso nos concentramos en los buques y las aeronaves. Como bien dije, estos objetos desempeñan un papel crucial en el comercio internacional, y es por esta razón que su marco o su régimen jurídico está fuertemente respaldado por el marco nacional y también por el marco internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a enfocarnos un poquito en el marco internacional. Si hablamos de los buques, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, de 1982, en el artículo 91 dice así: cada estado establecerá los requisitos necesarios para conceder su nacionalidad a los buques para su inscripción en un registro en su territorio y para que tengan el derecho de enarbolar su pabellón. ¿Qué es enarbolar? Pongámoslo en términos simples: colocar la bandera en el buque. ¿Y esto qué significa? Esa es la nacionalidad del buque. Obviamente esto lo que evidencia es un vínculo genuino entre el buque y el Estado. ¿Para qué? Pongámoslo como el objetivo principal es evitar el fenómeno de las llamadas banderas de conveniencia. Vamos a adentrarnos en eso en un poquito más adelante. En cuanto a las aeronaves, en el Convenio de Chicago sobre la Aviación Civil Internacional de 1944, se regula la atribución de nacionalidad mediante el sistema de matrícula, como que el avión tuviera placas, pongamos. Cada aeronave, entonces, queda sujeta de manera exclusiva a la jurisdicción del estado en el que esté matriculada. En esta convención, pues, del artículo 17 al 21, pues, si tienen curiosidad de investigar un poco más, se establece el sistema de matrículas, la prohibición de doble matriculación y la posibilidad de que un avión cambie de matrícula de un país a otro. Ahora bien, como les dije, vamos a adentrarnos un poquito más en el debate sobre las banderas de conveniencia. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Primero vamos a dar una pequeña definición de qué son las banderas de conveniencia. Lo podemos definir así: como la práctica marítima en la que un armador de un buque lo matricula en un país diferente al en el que fue armado, con el fin de enarbolar la bandera de un país diferente. Por lo general, porque estos países tienen una normativa menos estricta, y como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos 3 problemáticas más específicas en las que esta puede afectar. Como dice acá, en la seguridad laboral, porque entonces la tripulación ya no queda protegida por el marco en el país en el que fue elaborado el buque, sino que por una normativa muchísimo más flexible, un poco menos restringida. Podemos hablar también de la protección ambiental, porque la mayoría de países a los que son enarbolados generalmente están implicados en casos de derrames y de pesca ilegal, y el control aduanero y fiscal, que son países que tienen controles aduaneros muy débiles o casi inexistentes. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, con las controversias internacionales, en diversos casos del ámbito marítimo y aeronáutico, se ha evidenciado la necesidad o la obligación de un control por parte de los estados de bandera, ya que su responsabilidad se extiende a los incidentes que ya mencionamos, como de seguridad, de medio ambiente y de comercio. ¿Qué significa que los buques y las aeronaves tengan nacionalidad? Obviamente constituyen un mecanismo fundamental para garantizar el orden internacional y para que quede una atribución de nacionalidad y que los estados tengan esa obligación de responder
como una garantía, no solamente es un formalismo, sino pongámoslo como una garantía de que los estados asumen las responsabilidades frente a la comunidad internacional. Muchísimas gracias por el tiempo. Eddie, tu micro. Eddie, tenías el micrófono apagado. Hola, no sé si me escuchan, perdón. Sí, ¿Ya me ahora escuchan ya. bien? Sí, Eddie, ya. Bueno, entonces les estaba comentando, voy a tratar de ser bien puntual. Bueno, buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Eddie Emanuel Batsin Villatoro, carnet 2021-12-200. Voy a regresar a mi presentación. Pues voy a compartir con ustedes un poco sobre lo que es el panorama general de la nacionalidad de los buques, naves y aeronaves. En específico, pues, en cómo se relaciona con el tema que combina, ya sea el derecho internacional, el derecho constitucional y la doctrina. A lo largo pues, de mi intervención vamos a abordar un poquito de los fundamentos, tanto normativos como la jurisprudencia, que se encuentra tanto disponible en Guatemala y algunos criterios internacionales, ¿verdad? Especialmente también vamos a hablar sobre debates actuales. La nacionalidad de las cosas, buques, naves y aeronaves, pues va a constituir un vínculo jurídico entre estos vehículos y el Estado. Aunque si bien el término de nacionalidad se aplica tradicionalmente a las personas naturales, en el contexto marítimo y aéreo también se refiere al estado de matrícula o la ley del pabellón, que determina específicamente la normativa que se va a aplicar y la jurisdicción. Este vínculo va a definir qué país responde ante terceros, por ejemplo, ante las obligaciones tanto del buque y la aeronave, y también se asegura que exista un control estatal efectivo. Además, dentro de la regulación que se proviene tanto de la Constitución como la Ley de Aviación Civil, el Código de Derecho Internacional y también el Código, bueno, también denominado como Código de Bustamante, ¿verdad? Y distintas disposiciones administrativas. Voy a tratar de ser bastante condenso en el tema de la jurisprudencia, ¿verdad? Cambió. Bueno, en torno a esto, pues, vamos a hablar un poco sobre la limitada jurisprudencia, ¿verdad? Un caso que es bastante notable es la Casación Civil 58-2005, resuelta en 2006, donde la Corte Suprema de Justicia analizó un contrato de transporte marítimo internacional y ratificó que prevalece el plazo prescrito tanto por las partes al no existir una norma que lo prohíba, aunque si bien esto es bastante interesante porque la sentencia, si bien no aborda de manera directa la nacionalidad, sí nos permite evidenciar que los tribunales guatemaltecos respetan tanto la autonomía contractual, específicamente en la materia de transporte. Además, también la jurisprudencia constitucional reconoce reiteradamente que pues quienes nacen en naves o aeronaves de carácter guatemalteco van a ser ciudadanos de origen. Sin embargo,
realmente no existen como muchos fallos relevantes sobre el registro de buques, lo cual deja un vacío en la práctica jurisdiccional. Ahora vamos a pasar un poco a hablar sobre la doctrina crítica, ¿verdad? Y este debate conceptual. Parte de la doctrina cuestiona específicamente el término de nacionalidad de las cosas. ¿Pero por qué? Bueno, eso se argumenta que la nacionalidad es un atributo de las personas y que lo correcto sería hablar de una matrícula o pabellón, como ya se ha explicado anteriormente. Otros autores también definen que el uso de la nacionalidad para los buques y aeronaves, pues se les atribuye una identidad jurídica, ¿verdad? Y esto facilita pues su control en torno a esta discusión incide en temas como se interpreta la responsabilidad, tanto internacional como nacional, y el Estado y la protección que el Estado brinda sobre los derechos de la tripulación. Esto también genera una relación auténtica y también limita las maneras de conveniencia. La Convemar exige una relación auténtica entre el buque y el Estado de la bandera pues, de porte. No obstante, muchos países gestionan bastantes riesgos abiertos que permiten que pues, la inscripción de tanto buques, sin todos estos vínculos sustanciales, pues limiten toda la estructura, ¿verdad?, que busca este marco normativo. Además, también se critican las maneras de conveniencia, pues favorecen, como ya se había explicado con anterioridad, la evasión fiscal y la flexibilización en las normas laborales. Y bueno, también ambientales. Eso también pues limita la supervisión estatal y casi que impide exigir que los estados de la bandera asuman plenamente las obligaciones de los barcos que sean pues atribuidas a su nacionalidad. Se destaca la necesidad también de modernizar bastante la legislación, especialmente en la guatemalteca, en materia, por ejemplo, de registro, tanto de los buques, de las hipotecas marítimas y también de la creación de bastantes tribunales especializados en derechos del mar, ¿verdad? Esto también se puede plantear como fortalecer a la autoridad, ya sea de carácter marítimo, para que ejerza un control efectivo sobre los buques que sean eminentemente guatemaltecos en las aguas internacionales. Pues con esto con el objetivo de que se puedan armonizar las normas con otros países de la región y también ampliarnos en la exploración de un registro internacional de aeronaves, ya sea como el propuesto por el convenio de Ciudad del Cabo. Y bueno, ahora vamos a hablar como super flash de los debates actuales en torno a la protección de los marinos, ¿verdad? Específicamente, la ley para el fomento del trabajo del marino mercante establece y evidencia la preocupación que tiene el Estado por los trabajadores que van a prestar sus servicios, ya sean en buques, en extranjeros, y también en el desafío que consiste en equilibrar pues, la autonomía de los contratos internacionales con la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, ¿verdad? Esto lo que busca es cumplir la Convemar, hacer que se cumplan estas normativas, ¿verdad? Varios organismos internacionales sí han advertido que numerosos buques de bandera de conveniencias pues no respetan los estándares ya sea de seguridad, ni laborales, ni ambientales, ¿verdad? Guatemala es un país que debe asegurar que sus buques mantengan una relación pues auténtica y que cooperen con otros estados para frenar los registros fraudulentos. Y bueno, hablar un poquito de jurisdicción de delitos, ¿verdad? El código de Bustamante también permite esto, que establece que Gracias, los Eddie. delitos cometidos Nos podríamos quedar, Eddie. Solo dame tu número de carnet, por favor. 2021-12-200. 2021-12-200. Bueno, no sé si tenían ustedes alguna actividad, pero por tiempo lo vamos a dejar hasta ahí, chicos. Entonces, Sí, teníamos una actividad programada ya, pero queríamos preguntarle si la podíamos hacer el viernes antes de que empiece el grupo 15. Mejor el viernes, ¿les parece? Ok, muchas gracias, licenciada. Ok, muchísimas gracias. Aquí los apunté que tengo pendiente la actividad. Solo déjenme tomar asistencia porque siempre la tomo al finalizar la clase por las personas que se salen. Miren, chicos, ustedes no se recuerdan del nombre de la chica que le hice el examen extemporáneo. Es que se me olvidó ahorita. Soy yo, licenciada. Tú sabes, ¿verdad? Ahorita te voy a poner tu nombre. Gracias. ¿Qué carnet eres, Mónica? 2021-00-743. 743. Ok, Mónica.
Gracias, Lita. Adiós, se me cuida mucho, pues. Feliz tarde, Lee.